Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hoy es jueves. Bienvenidos a otro devocional. Y mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. Espero que ustedes se encuentren bien de salud. Y es un gran privilegio estar con ustedes en este día. Bueno, hermanos, el tema de hoy, el corazón arrepentido. El corazón arrepentido. Si ustedes están familiarizados con la historia del rey David, había cometido adulterio con una mujer muy bonita, esposa de otro hombre, y luego él intentó encubrir su pecado. Pero el Señor dice que nuestro pecado nos alcanzará. No podemos encubrir el pecado por tiempo ilimitado. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos que lo que el Señor quiere de nosotros cuando cometemos pecado es que nosotros le ofrezcamos a Él un corazón sinceramente arrepentido. Es el tema de hoy. David se había arrepentido después de haber sido descubierto, pero es mejor que nosotros nos arrepintamos antes que alguien esté al tanto de nuestro pecado, ¿verdad? Porque realmente lo que más importa no es la opinión de los demás, sino la opinión del Señor, sino la condición de nuestro corazón, ¿verdad? Yo voy a leerles a ustedes hoy un versículo en el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo de David que él compuso después de haber sido descubierto en su pecado con Betsabé, mujer muy bonita. También ella, ¿verdad?, se casó con David después de que David ordenó matar a su esposo en una batalla. Entonces David había cometido una variedad de pecados, cometiendo el pecado primero sexual con Betsabé y luego él quería que mataran a su esposo para que él pudiera encubrir su pecado. Pero nuestro pecado nos alcanzará. Entonces, leyendo en el Salmo 51, el versículo 17, aquí observamos lo que el Señor quiere de nosotros cuando nosotros cometemos pecado, ¿verdad? Dice así la palabra, el Salmo 51, el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito o triste y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí, hermanos, encontramos los componentes que el Señor espera, que exista en nuestro corazón cuando nosotros cometemos pecado. Entonces, ¿qué dice? Los sacrificios de Dios. Una pausa. Típicamente cuando pensamos en los sacrificios, ¿en qué pensamos? En el dinero, en el tiempo, en el servicio, algo así, ¿verdad? A nuestros recursos. Pero el Señor no se enfoca en lo material. El Señor se enfoca en la condición de nuestro corazón, o expresado de otra manera, el Señor se enfoca en nuestra vida espiritual, no en lo material. Dice aquí el versículo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando ustedes cometen pecado, ustedes terminan con el espíritu quebrantado. Hay quebranto, ustedes tienen el corazón destrozado, o es que su pecado no provoca ninguna reacción internamente respecto a su vida espiritual. Si podemos cometer pecado sin que experimentemos el corazón partido o algo así, hay un gran problema con nuestra vida espiritual. El Señor quiere que experimentemos quebranto del espíritu, con el corazón destrozado, partido, cuando nosotros cometemos pecado a sabiendas. A veces cometemos pecado sin darnos cuenta. Pero, hermanos, cuando nosotros estamos al tanto, cuando estamos conscientes de nuestro pecado, es necesario que nosotros experimentemos quebranto de espíritu. Los sacrificios de Dios, ¿verdad?, que el Señor quiere de nosotros, no son materiales, no son económicos, son espirituales, ¿verdad? Si tú puedes cometer pecado, como dije antes ya, y no hay ningún sentido de quebranto del corazón, yo les recomiendo que ustedes examinen su vida espiritual, porque es posible que ustedes no hayan
aceptado a Cristo en primer lugar. No podemos cometer pecado sin sentir, digamos por lo menos, remordimiento de conciencia o algo así. Nuestro pecado debería provocar tristeza, ¿sí o no? Lamento, así debemos vivir. Porque realmente eso también constituye una señal de la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos revela nuestro pecado y muchas veces lo hace a través del lamento y la tristeza que nosotros experimentamos después de haber pecado. Evalúen su vida. Si ustedes pueden cometer pecado sin que ustedes experimenten un poco de remordimiento o algo así, ustedes deberían evaluar su vida espiritual para determinar si realmente han aceptado a Cristo o no, ¿verdad? Pero hay más. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. Es cuando queremos decirle al Señor, Señor, he pecado contra ti, Señor, te pido que me perdones, reconozco mi pecado, acepto mi pecado. Mi pecado siempre se encuentra delante de ti, Señor, por favor. Lo siento mucho por haber pecado, en vez de, lo siento mucho, Señor, he pecado, amén. No, hermanos, eso no es indicio, digamos, de un corazón contrito. La contrición es una tristeza profunda. Cuando lamentamos profundamente la existencia de nuestro pecado, de nuestra rebeldía. Al corazón contrito y humillado, pero primero quiero hablar por otro momento respecto al corazón contrito. Hermanos, cuando confesamos nuestro pecado, tenemos que hacerlo específicamente. Señor, te pido que me perdones por mis pecados. Perdóname, Señor. No, hermano. Eso no constituye un arrepentimiento que refleja un corazón contrito. Señor, yo he yo he hablado mal de otro hermano. Yo he cometido adulterio. Yo he hecho eso o aquello. Tenemos que mencionar específicamente el pecado cometido. Al corazón contrito y humillado. Hermanos, si nosotros andamos llenos de orgullo, llenos de prepotencia, ¿verdad? No vamos a reconocer o no vamos a querer reconocer nuestro pecado. Es necesario, hermanos, que nos humillemos delante del Señor, confesándole a Él otra vez nuestro pecado específicamente. El Señor honra, el Señor quiere que nosotros cultivemos una actitud de humildad en nuestra vida. Los orgullos, los prepotentes, el Señor no los puede utilizar, ¿verdad? El soberbio es algo que constituye un pecado contra el Señor. David no vivía así. Al inicio, él quería encubrir su pecado, pero cuando su pecado salió al descubierto, él se arrepintió, ¿verdad? ¿Sí o no? Con el corazón destrozado y también con mucha contrición, mucha tristeza y mucha humildad en su vida. Se humilló delante del Señor, él confesó al Señor su pecado. ¿Y qué pasó? ¿Qué recibió David? Perdón. Había consecuencias cuando él cometió el pecado sexual con Betsabé. Ella se quedó embarazada y luego se murió el niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, hermanos, por favor, examinen su vida. Sigan el ejemplo de David, que él nos da aquí en la palabra del Señor. Los sacrificios de Dios no son económicos, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Aquí, hermanos, en este pasajito tan corto, un solo versículo, el Señor nos revela la actitud de nuestro corazón que caracteriza un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento superficial o de indiferencia no mueve la mano del Señor. Encontramos perdón cuando seguimos este proceso que el Señor nos ha revelado aquí en su palabra para encontrar que perdón de pecado. La mejor opción es que no cometamos pecado en primer lugar, pero cuando sí pecamos es necesario que nos arrepintamos de la manera que el Señor ha establecido acá. ¿Está bien, hermanos? Mi deseo es que ustedes hayan recibido una bendición y que ustedes apliquen
este concepto tan práctico a su vida, ¿verdad? No oren así. Señor, te pido que perdones mis pecados. No, hermanos. Tenemos que mencionarle al Señor nuestros pecados específicamente. Y luego que encontramos, si lo hacemos a través de un quebrado de espíritu, con un corazón contrito y con humildad en la vida, el Señor nos perdona. El Señor anhela perdonarnos. Es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor conforme a la manera que Él ha establecido para encontrar perdón de pecados. Amén. Te doy gracias, Señor, por este día. Te pido, Señor, que nosotros dejemos de jugar contigo, Señor, respecto a nuestro pecado. Que no busquemos encubrir nuestro pecado, porque nuestro pecado nos alcanzará. Es una promesa que tú nos has dado, Señor, en tu palabra. Entonces te pido, Señor, que nosotros creamos tu palabra, Señor, para que podamos utilizar los preceptos de la palabra para mantener un andar espiritual íntimo contigo día tras día, Señor. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Jesucristo, nuestro Salvador, murió para perdonarnos a nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor conforme a la manera que Él ha establecido. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Mañana, si Dios quiere, estaremos congregados aquí otra vez de nuevo. Gracias por su atención hoy. Que el Señor los bendiga ricamente.